Un cordial saludo a todos los educandos de noveno grado que están viendo este video desde sus casas, esperando que se encuentren muy bien y que estén tomando todas las medidas de bioseguridad. Les saluda Jamie Castellanos, docente del área de español, que hoy les viene a hablar un poco sobre lo que son los signos de puntuación, paréntesis y comillas. Hoy estaremos trabajando lo que es la unidad 3, lección número 10. Pero antes de entrar a nuestro tema, quiero compartir con ustedes las expectativas del logro de este espacio. O sea, lo que yo espero de ustedes para cuando esta lección finalice. ¿Qué es eso que espero de ustedes? Pues que puedan conocer y reflexionar de manera explícita sobre algunos signos de puntuación, que son los de paréntesis y comillas, de los que estaremos hablando hoy. Y también que puedan aplicar correctamente el uso de estos signos de puntuación. Entonces, para continuar, tenemos una pregunta muy importante y muy interesante como ¿qué son los paréntesis en sí? Bueno, los paréntesis son signos de puntuación que se usan por pares y que estos encierran información. Esta información pueden ser palabras o pueden ser números. Y así es como se ven. Cabe destacar que tanto el de apertura como el de cierre siempre van a ir pegados a la frase que se está encerrando y el punto final de la oración siempre va a ir fuera del paréntesis. Por otro lado, tenemos que existen tres tipos de paréntesis. Los paréntesis propiamente dichos, que son los que vimos anteriormente. Los corchetes se aplican de igual manera que los paréntesis, nada más que se utilizan con menos frecuencia, ya que estos intercalan una oración dentro de otra que ya esté dentro de un paréntesis. Entonces, cuando queramos poner entre paréntesis algo que ya esté entre paréntesis, vamos a utilizar los corchetes. Por otro lado, tenemos las llaves, que estas se utilizan muy poco o casi nada en el contexto de los corchetes, ya que estos se utilizan para hacer cuadros sinópticos, mapas conceptuales y ese tipo de cosas que conlleva una enumeración. Entonces, si ya sabemos qué son los paréntesis y los tipos que hay, vamos a ver entonces para qué se utilizan los paréntesis. Bueno, estos se pueden utilizar para realizar una aclaración. En los textos narrativos se les utiliza como interrupción para aportar un inciso aclaratorio. Y también puede utilizarse para hacer una elipsis, o sea, para aportar un pedazo de una oración. En las citas textuales puede utilizarse entre paréntesis un conjunto de 3 puntos, que esto indicaría suspenso. También tenemos que puede ser para incluir acotaciones. En obras teatrales, por su parte, la función del paréntesis es incluir acotaciones del autor al personaje. Una acotación es una nota como dice ahí que el autor hace a los personajes para que estos realicen alguna acción. Los paréntesis también se pueden utilizar para realizar numeraciones de forma ordenada, ya sea alfabética o numéricamente. Estos habitualmente se rotulan con un paréntesis de cierre. Con los paréntesis también podemos hacer operaciones matemáticas. En la matemática y en la informática los paréntesis cumplen una función demasiado importante. En la matemática se puede usar tipo multiplicación y en la informática se usa con códigos. Con los paréntesis también podemos realizar emoticones. Estos emoticones que vemos a menudo en internet, que la gente los usa en redes sociales, ponen 2 puntos, un paréntesis y ya sea que este esté antes o después, esto nos da a conocer una emoción. Ahora bien, tenemos los ejemplos de cuándo vamos a usar los paréntesis. Tenemos los paréntesis de fecha. Por ejemplo, Pablo Neruda, Parral, 12 de julio de 1904, Santiago de Chile, 23 de septiembre de 1973, fue un poeta y político chileno. Como aquí podemos ver, aquí está la fecha de nacimiento de él y también la fecha en la que falleció. Y esta va a ir en paréntesis. Tenemos el paréntesis teatral, que estas son las acotaciones que yo les decía anteriormente, que se ponen para que el personaje realice una acción, como por ejemplo, adiós, entre paréntesis, pega un portazo y sale. Esta es la acción que debería realizar el personaje. María, con mirada triste, no quiero verte nunca más. Esto es lo que dice María, pero lo tiene que decir con una mirada triste. Tenemos los paréntesis de aclaración. Mi hermano, entre paréntesis, el más chico, es una aclaración de que el hermano no es el más grande, no es el mediano, es el más chico. Está estudiando medicina. La señora Norma, mi vecina, ha comprado este mismo vestido. Entonces, como podemos ver claramente aquí, lo estamos utilizando para hacer una aclaración. También tenemos los paréntesis de siglas, como por ejemplo la FIFA, Federación Internacional de Fútbol. Aquí se va a poner entre paréntesis lo que las siglas quieren decir. Y por último tenemos paréntesis para emoticón.
Como yo les decía hace rato, tenemos los dos puntos y el paréntesis de apertura, que este expresa tristeza. Y tenemos también el punto y coma con el paréntesis de cierre, que este nos está expresando un guiño. Ahora bien, ya que nos quedó claro lo que son los paréntesis, cuántos tipos hay y para qué sirven, ahora vamos a hablar sobre las comillas. Entonces, ¿qué son las comillas? Pues las comillas son signos tipográficos utilizados en la escritura para indicar un significado particular de la palabra u oración. Y en el español existen tres tipos de comillas. La baja o angular, que es la que la RAE recomienda utilizar. Tenemos las altas o inglesas, que estas son las que todos solemos usar. Pero, como ya les dije, la RAE siempre dice que hay que utilizar las primeras. Las altas o inglesas vienen en segundo lugar. Y por último tenemos las comillas simples, que estas no se suelen usar mucho y que la gente suele confundirlos con lo que es la tilde. Ya teniendo claro esto, entonces vamos a hablar sobre el uso de las comillas. Las comillas podemos utilizarlas en citas textuales, o sea, cuando queremos decir algo que un autor ya escribió. Por ejemplo, Simón Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Como esta es una frase que ya fue dicha y escrita por alguien más, para citarla tenemos que usar las comillas españolas o las comillas bajas o angulares. También debemos utilizar comillas cuando escribimos los títulos de los libros, ya sean obras literarias u obras artísticas. Los títulos de estos siempre van a ir entre comillas, como por ejemplo, Rómulo Gallegos escribió la obra de Doña Bárbara. Doña Bárbara va a ir entre comillas porque este es el título de la obra. También vamos a utilizar comillas cuando se haga referencia a palabras con un sentido vulgar o con un sentido irónico, como por ejemplo, Luis llegó muy temprano. Incluso la gente cuando está hablando hace el ademán, que esto quiere decir entre comillas. ¿Por qué? Porque vamos a encerrar siempre entre comillas algo que tiene un sentido vulgar o irónico, como ya lo mencionamos. Ahora bien, para reforzar lo que ya hemos visto, vamos a hacer una serie de ejercicios que consiste en colocar los paréntesis y las comillas en el lugar donde corresponden. Primeramente tenemos los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 supusieron el despegue del deporte español y la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, organiza la Fórmula 1. Entonces, ¿dónde vamos a poner paréntesis o comillas? Primeramente tenemos aquí una fecha, que como ya vimos, las fechas se cierran entre paréntesis. Y tenemos el paréntesis de las siglas, o sea que se va a encerrar el significado de estas. Y por otro lado tenemos, en la puerta del vagón decía, solo utilizar en casos de emergencia. No puedes viajar con toda tu familia en ese coche, se trata de un automóvil viejo. Ese primo tuyo tuvo un comportamiento un tanto brusco. Entonces, en la primera oración tenemos una cita textual, o sea, algo que ya estaba escrito. Por eso lo vamos a utilizar entre comillas. En la siguiente oración tenemos una aclaración y dijimos que las aclaraciones siempre se iban a poner entre paréntesis. Entonces, por eso encerramos, se trata de un automóvil viejo. O sea, por eso está aclarando que no pueden viajar en ese coche. Y en la última oración tenemos un sentido irónico o más bien sarcástico que se refiere a un primo, pero que este primo es molesto. Y ya para concluir, vamos a reforzar lo que hemos visto hoy, como por ejemplo que el paréntesis es un signo ortográfico doble que aparece acotando una oración que se intercala a otra y para hacer aclaraciones. Que las comillas son un signo para resaltar algunas palabras o frases dentro de la oración. Y también que hay tres tipos de paréntesis y tres tipos de comillas. Dijimos que los paréntesis eran los que conocemos todos, los corchetes y las llaves, y los tres tipos de comillas que son las bajas angulares o españolas, las inglesas y las comillas simples. Y esperando que todo haya quedado claro, vamos a concluir con una actividad de aprendizaje que espero discutir con ustedes en la próxima sesión. ¿Qué tienen que hacer? Pues escribir en su cuaderno 5 oraciones que contengan paréntesis y 5 que contengan comillas. Por mi parte, esto fue todo. Para mí fue un placer estar aquí con ustedes y haber aprendido sobre este maravilloso tema. Espero que se encuentren muy bien y que sigan aprendiendo desde casa.